These people here have just finished hiking hundreds of kilometers. Einfach nur wow. No tengo ni palabras, ¿sabes? Everything hurts, but it's amazing. Vine sola y pues he llegado aquí al final acompañada de mucha gente. We're in Santiago de Compostela, Spain, one of the world's most iconic Christian pilgrimage destinations, a sacred place many people visit for spiritual reasons, and the last stop on the Camino de Santiago, the Way of St. James. We explore the city, meet hiking experts, and get some tips in case you want to do it yourself. But before we explore Santiago de Compostela, let's go to the city where the Camino's oldest route begins, in Oviedo. It is widely believed that from here the first pilgrim started his journey to Santiago de Compostela in the 9th century. Oviedo is around 300 kilometers from Santiago and is the start of the Camino Primitivo, also known as the original or primitive way. We'll check it out later. But why is Oviedo so important? It's said that the first pilgrim set out from here, King Alfonso II of Asturias. In the year 830, he traveled to the tomb of St. James the Greater, one of Christianity's most venerated saints. Oviedo's main attractions are the Cathedral of El Salvador and the Historical Center, which has a blend of medieval, Renaissance, and Baroque architecture. But let me give you an idea how complex the Camino de Santiago is. When I started my research for this report, I thought there was only one Camino de Santiago. But I was very wrong. There are hundreds of official and unofficial routes throughout Europe, and here are some of the most popular ones. Here in Oviedo, I meet two experts, Ricky from Poland and Erika from Italy. Combined, they've done 25 different routes of the Camino de Santiago. They even wrote a book about it to help other pilgrims and hikers with their journeys. ¿Por qué decidiste dejarlo todo y empezar a explorar el Camino de Santiago? Empezó de una forma poco convencional porque tuve un grande problema con la espalda. Caminar fue la única forma, la única actividad que me ayudó a no sentir el dolor. ¿Qué significa el Camino de Santiago para ti? Para mí significa simplicidad. No hay que pensárselo mucho, te despierta, camina, come, descansa, duerme, repite el día. Y a mí me da paz mental y claridad. On our way to the cathedral, we start seeing the first pilgrims. Soy de Venezuela y hace 3 años murió mi abuela y como no la pude ir a enterrar en mi país, entonces simbólicamente la dejé con Santiago y todos los años la voy a visitar. Pilgrims and hikers get stamps on a book known as the Credential to document their journey. La credencial es esta, es el pasaporte del peregrino y tú como peregrino vas sellando todos los días si te para a bar, café, restaurante o albergues y ahí te sellan y 2 sellos al día son suficientes para recibir en la Compostela cuando llegas a Santiago para decir he hecho todo el camino. Ricky shows me one of his many Compostelas, which are certificates in Latin. You receive them to prove you completed the Camino de Santiago. There are 3 requirements to get the Compostela. But you don't have to be on a religious path to do this hike. It's also popular with hikers and bikers from everywhere. No puedes encontrar el camino del Santiago en el Google Maps. Tienes que encontrarlo siguiendo las flechas amarillas. También aquí tienes el kilometraje, entonces cuántos días, cuántos kilómetros y cuántas lágrimas te quedan por terminar y obviamente la concha. The shell is the symbol of the pilgrim and it represents the different routes to Santiago. Many consider it a good luck charm of protection. And now it's time to start our journey. Erika and Ricky show me some locations of the Camino Primitivo. If we were going to walk the whole Camino Primitivo, we will need 14 days to cover around 300 kilometers, and this is one of the shortest paths. The longest Camino is the Silver Way, which is around 1,000 kilometers. It starts in the south of Spain.
On the Camino Primitivo, people walk between 16 and 30 kilometers each day, passing through historic sites and beautiful landscapes. Along the way, we meet other hikers. I come from France and I started to walk 3 months ago. I decided to stop school and I did it to thinking about what I want to do. It's very nice, very windy. Los caminos de Santiago son muy diferentes y los paisajes son muy variados. ¿Qué recomiendas que uno tenga que tener en la maleta? Para mí hay que invertir dinero para unos buenos zapatos y la mochila. Ya luego lo que tienes en la mochila, muy básico, Sí. que no sea muy pesado, muy... Dicen el 10% de tu peso corporal, pero nosotros decimos siempre el 7%, porque luego le pones comida, agua. Por ejemplo, caminando acá, uno no se encuentra a veces a nadie, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? ¿Es seguro? Sí. El camino para mí es uno de los sitios más seguros. De hecho, muchas mujeres que muy jóvenes, muy mayor, hacen el camino solas. Hay incluso una policía dedicada al camino. Pueden pasar cosas como pasan en todo el mundo, pero Claro. yo me siento bastante segura. Bueno, Ricky, ¿cuándo se puede hacer el Camino de Santiago? Uah, ¿En qué época del año? Lo puedes hacer en cualquier época del año, Ajá. pero durante el invierno la verdad que las albergues se cierran y es un poco más complicado. Si te gusta la lluvia o más bien tiempo fresquito, primavera y otoño es tu momento. Pero si te gusta el calorcito, si te gusta caminar con camiseta solo, ven en verano. Acuérdate de que a veces el camino es un poquito más transitado en meses de agosto, en meses de septiembre y en meses de mayo. Con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿qué tips puedes dar? Llevarse una botella que puede rellenar todos los días, desde las fuentes que puede encontrar en el camino, es lo más importante. No despertarse ultra temprano y caminar en estos caminos que a veces pueden ser peligrosos. Ok. Y también no hace falta reservar absolutamente todos los alojamientos porque el camino está preparado para tú y cualquier otra persona puede llegar a una acomodación y pedir su cama. Another tip, don't bring new shoes and equipment to try it out on your trip. Bring things you've already used before. Ricky, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido después de caminar tantos años? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué la gente viene aquí? Caminando días, meses. Y lo que hemos observado que muchas de las personas que vienen a Camino de Santiago llevan con ellas un bagaje, un problema, una ruptura, una pérdida. Y lo bonito en todo es que muchas personas conectan y entienden que aunque la situación es muy complicada, no están solos. Pilgrims and hikers stay in albergues or hostels. These are mainly dormitory rooms, but some have private rooms too. The prices for a bed are between 7 and 25 euros, depending on if it's a public or private hostel. For me, El Camino, it's gratitude and kindness. And the most beautiful gift, except, of course, belonging to the pilgrims community, is the feeling that I am alive again. Fizemos o caminho por alguns motivos, para ter pouco mais tempo para refletir sobre a nossa vida, para ter tempo, eu com a minha filha, que é maravilhosa, ter tempo mãe e filha, e conhecer os lugares lindos, interagir com as pessoas de todos os países, é muito enriquecedor. It's a wonderful experience and you just feel calm and content while you're walking. Away from reality of life, I suppose. Well, that was a long day and I honestly can't imagine walking the entire Camino. Tomorrow is a big day, so buenas noches. We're now heading to Santiago de Compostela, around an hour and a half drive away. The closer we get to Santiago, the more pilgrims, hikers, and bikers we see. We made it, although by car. Santiago de Compostela is a small city with around 100,000 people, but it gets a lot of visitors. In 2024, 500,000 pilgrims came here. To learn more, I meet with Jorge Carregal from the Santiago Tourism Office.
¿Qué medidas está tomando la ciudad para poder recibir a tantas personas cada año? Estamos desarrollando 3 medidas importantes. La primera es la instauración de una tasa turística que entra en vigor el 1 de octubre de 2025. La segunda es una campaña de concienciación en la que pedimos, por favor, que se respete no solamente nuestro patrimonio, sino también la vida cotidiana de las personas que residen en Santiago. Y la tercera es una regulación estricta sobre las viviendas de uso turístico. The Cathedral of Santiago stands at the heart of the city, a masterpiece of Romanesque, Gothic and Baroque architecture. It's in the main square, Plaza del Obradoiro, and the final stop of pilgrims and hikers. But why do people actually come to Santiago? Hay 2 razones por las que se podría justificar la llegada de los peregrinos y la importancia de la catedral. El primero es el hecho de que la catedral guarda los restos del apóstol Santiago el Mayor, uno de los discípulos predilectos de Jesús, por la cual los peregrinos vienen a visitar dichas reliquias. El otro motivo es de carácter histórico-artístico. La Catedral de Santiago es uno de los mejores exponentes de un tipo de construcción medieval de época románica que es la Catedral de Peregrinación. The cathedral is beautiful, so is the Botafumeiro, one of the largest incense burners in Europe. It measures 1.5 meters, and there is something else I want to know. ¿Es cierto que el Botafumeiro fue hecho para purificar el aire por tantos peregrinos? El Botafumeiro es un incensario, un gran incensario. El incienso es una ofrenda que se hace al santo y a la divinidad. Por otro lado, nos encontramos que el incienso tiene un aspecto purificador, un aspecto de olor, que respondía muy bien a una necesidad que era el olor y la condensación humana que se producía dentro de la propia catedral y que servía un poco para sanearla. The construction of the cathedral began in 1075, but didn't reach its current form until the 18th century. Let's go back to the main square to meet some pilgrims and hikers. Congratulations, you made it! Wow, einfach nur wow. Ein Lebenstraum, den wir uns erfüllt haben. Das Wetter hat nicht immer ganz so mitgespielt und die Motivation hat auch so die letzten 2-3 Tage ein bisschen nachlassen, aber wir sind jetzt so froh, dass wir es einfach gemacht haben. Bueno, una experiencia gratificante, la verdad, es un camino precioso con todos nuestros compañeros aquí de la universidad. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue levantarse cada día sabiendo que aún quedan 30 kilómetros más. Weitermachen, auch wenn man einfach müde ist. Why did you decide to do this? I feel like there's a big invitation from God to say, hey, how far are you willing to go? Increíble, súper bien. Me ha costado mucho, pero bastante bien. Y cuando hemos llegado aquí ya ha sido una sensación de que lo has conseguido. Duro, cansancio, pero muy satisfactorio para repetir. ¡Viva México! That was a quick peek at the Camino de Santiago, and I have to say it was very emotional. Would you ever want to try one of these routes, or have you done something similar? Tell us in the comments. Hasta la próxima.